Así que vamos a dar comienzo a esta actividad inaugural de actividades científicas dentro de nuestra asociación. Les contamos un poco también a los colegas mexicanos y bueno, y del exterior que no nos conocen, que nosotros pertenecemos a la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, una institución con ya 44 años de existencia. Durante este año se celebra en el mes de septiembre, y la institución tiene dentro un instituto de formación universitaria, el Instituto Universitario de Posgrados de la UDEC, donde allí se desarrollan básicamente dos formaciones: un título intermedio, que es la especialización en psicoterapia psicoanalítica, y un título de maestría posterior a esta especialización. Eh, Presentar a Mabel para mí es un placer. Cuando este año cumplimos 20 años en el instituto, y la comisión directiva me dio mucha posibilidad de crear, digamos, como algunas variables en torno a la agenda científica de la institución, y entendimos que tiene que ser un año de celebración, y qué mejor que celebrar, aparte de quizás en algún momento con una copa de vino, dialogando sobre, bueno, sobre lo que nos convoca, ¿no? Desde mi gestión yo siempre he insistido mucho con la clínica y los desafíos actuales, o la actualización de los desafíos, y bueno, fue así que creamos este primer ciclo de conferencias que van a tener a la doctora Mabel Burí, a la doctora Irene Meller y a la doctora Leticia Glosser, ¿tá? Glosser Fiorini. Por supuesto que las tres están atravesadas por una larga trayectoria en lo que tiene que ver los estudios psicoanalíticos de género, ¿tá? Y bueno, y todo lo que eso conlleva. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con Mabel, que uno la presentaría, si se atreve un poquito a ser informal, como una gran amiga de la casa, ¿verdad? Y Mabel nos da esas posibilidades a veces de atrevernos a presentarla desde ese lugar. Tiene un largo CV, un largo currículum, y hoy fue específica presentarme cortito, porque también yo le decía, bueno, asumí todo lo que has hecho, pero vamos a hacer una presentación como quiere la protagonista de esta jornada. Vamos a tener un espacio de exposición de Mabel. Contamos justamente, dejamos 2 horas porque siempre nos queda como un poco corto, si no. Y luego, cuando Mabel lo disponga, damos la posibilidad de intercambio, ¿tá? Ahí luego vemos cómo nos ordenamos. Seguramente por acá, por el chat, iremos pidiendo la palabra y iremos intercambiando junto a Mabel. Bueno, Mabel Burín es nacida en Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Psicología por la Universidad de Belgrano. En la década de los 80 formó parte de la comisión directiva fundadora del Centro de Estudios de la Mujer, siendo ese espacio uno de los hitos que permitió el diálogo entre psicología, psicoanálisis y feminismos. En 2015 obtuvo el título de doctora honoris causa, otorgado por el Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica de México. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en medios académicos y no académicos. Actualmente es directora del programa de estudios de género y subjetividad en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, y del programa postdoctoral en estudios de género de la misma universidad. Bueno, ha sido muy sucinto. Te escuchamos, Mabel. Bueno, muchas gracias. Agradezco a Mauricio Clavero y a todo el equipo que lo acompaña por haberme invitado una vez más a reunirme con ustedes. Para mí es un placer y un honor estar esta noche con ustedes. Les voy a proponer una modalidad de reunión en donde yo primero, la modalidad va a ser en primer lugar expositiva, o sea, en primer lugar voy a exponer temas, problemas, investigaciones,
y luego voy a dejar un espacio para un intercambio con ustedes, con las opiniones que tengan ustedes, las experiencias que hayan tenido. En fin, vamos a tratar de hacer un intercambio lo más activo posible. Entonces, en primer lugar les voy a exponer acerca de les voy a describir lo que entiendo por lo que es el campo de la salud mental. Ustedes saben que hay muchos modos de acercarse al campo de la salud mental. Algunos de estos se basan en los clásicos modelos psiquiátricos que definen este campo, otros se refieren a los tradicionales cuadros psicopatológicos que describe la psicopatología más convencional, pero el enfoque que yo les voy a ofrecer va a tratar de responder a la pregunta ¿por qué y cómo es el sufrimiento de las personas que nos consultan de acuerdo al modo en que han construido sus subjetividades desde la perspectiva del género? Este campo de la salud mental desde la perspectiva del género está en formación. Se va construyendo como un área montada en el espacio intermedio entre el clásico sector salud, salud mental, y ese amplísimo campo configurado por las ciencias sociales. De modo que una y otra vez vamos a invocar conocimientos que vienen de la sociología, de la antropología, de la historia, de la psicología social, y esto hace que sea muy difícil la delimitación o lo que se llama el control de fronteras. Entonces, en nuestro análisis estamos fertilizando este campo con conocimientos que provienen del psicoanálisis, de los estudios de género, con lo cual consideramos que no solo enriquecemos la perspectiva, sino que consideramos que colocamos el campo del género y la salud mental en un punto de encrucijada, que hoy se expresa en el quehacer científico con el término de interdisciplina. ¿Por qué? Porque ocurre que la atmósfera de crisis que en general rodea todos los paradigmas científicos en los últimos años también tuvo sus efectos sobre este campo. Aquella filosofía neopositivista, que era expresión obligada en otras épocas del modo de producción del conocimiento científico, ha dejado de constituir la base epistemológica necesaria, única, para la valoración de los conocimientos que producimos actualmente. Aquel determinismo estricto, los postulados de la simplicidad, el criterio de objetividad, de causalidad lineal, ¿se acuerdan de la relación causa-efecto? Constituían algunos de los fundamentos para construir conocimientos que estamos cuestionando hoy en día por las disciplinas con las que operamos. En cambio, los nuevos criterios para reformular los paradigmas tradicionales de este campo de la salud mental con una perspectiva de género incluyen en primer lugar la noción de complejidad, o sea, la flexibilidad para utilizar pensamientos complejos, tolerantes de las contradicciones, capaces de sostener la tensión entre aspectos antagónicos de las conductas, y de abordar también con recursos complejos, a veces conflictivos entre sí, los problemas que resultan de este modo de pensar. No sé si saben que hay quienes consideran que la salud mental consiste en una adaptación a los requerimientos de cada cultura y definen la salud mental como normatización. Aquí pondremos en suspenso las clásicas nociones de salud y de enfermedad mental. Y vamos a proponer en cambio un concepto intermedio, que es el de malestar, y nuevos recursos para analizar las condiciones que producen o bien que preservan la salud mental. En lugar de un criterio adaptativo, vamos a proponer un criterio de crítica y de debate ante las representaciones sociales que se ofrecen sobre la salud mental cuando utilizamos los estereotipos de género clásicos. Para esto, la noción de conflicto y de crisis es central. Y ya voy a volver sobre este asunto.
También nos preguntamos, cuando analizamos las problemáticas de salud mental desde la perspectiva de género, si existe una especificidad femenina y una masculina en los modos de sufrir y de expresar el malestar, según su posición generizada de mujeres y de varones. Entonces hoy les voy a exponer algunas de esas especificidades de acuerdo con la construcción de subjetividades en el contexto de una cultura patriarcal, mediante algunas investigaciones que me parecen interesantes. En cuanto a la especificidad de la salud mental de las mujeres, las teorías y las prácticas feministas y los estudios de las relaciones entre los géneros nos han enseñado que existe un punto de partida específico, que es la construcción de una subjetividad para las mujeres en el contexto de la cultura patriarcal que indica la pertenencia a un género devaluado, subalternizado, inferiorizado, salvo cuando es glorificado en el ejercicio de la maternidad. Y esto ha condicionado una autopercepción de vulnerabilidad social y subjetiva y los riesgos de sufrir el ejercicio de violencia, en particular cuando un género devaluado trata de salir al ámbito público. La especificidad con que encaramos los problemas en el campo de la salud mental de las mujeres podemos hacerla extensiva también a otros géneros inferiorizados. Y esta especificidad se reafirma en el reconocimiento de la desigualdad de distribución de áreas de poder para el género masculino hegemónico y para el género femenino. Para ellos, para el género masculino hegemónico, el poder racional y el poder económico, además de el despliegue de la fuerza física y del recurso de la libertad de movimientos, mientras que para ellas, para las mujeres, el poder de los afectos para ser desplegado al interior de las vidas familiares y domésticas. Esta distribución desigual de áreas de poder se expresa en el desarrollo de dos ámbitos distintos. Para ellos, el ámbito público, para ellas, el ámbito privado. Cuando las mujeres intentamos realizar un despliegue de nuestros deseos y de nuestras habilidades en el ámbito público, debemos aceptar los criterios androcéntricos que son impuestos por el género masculino hegemónico en ese ámbito, tanto respecto de la vestimenta que podemos usar, como de los horarios en que debemos desarrollar nuestras actividades, como en nuestros estilos comunicacionales, cómo hablar, cómo dirigirnos hacia el otro. Y aún con estos requisitos, si queremos desempeñarnos en otro ámbito que exceda los límites de la vida familiar y doméstica, el género femenino va a encontrarse con obstáculos que impiden la libertad de movimientos, la autonomía para ejercer el poder de decidir, especialmente sobre los caminos a seguir, y diversas barreras que les voy a presentar hoy con un ejemplo, por ejemplo, del techo de cristal en las carreras laborales, que hacen que no todos los puestos de trabajo estén disponibles para las mujeres. Y a pesar de que se han creado diversos dispositivos legales y de políticas públicas que garanticen a las mujeres el avance en las carreras educativas o laborales, todavía persiste una construcción de subjetividades femeninas y masculinas patriarcales, androcéntricas, que impiden que los derechos se ejerzan en forma garantizada y segura. La persistencia, entonces, de modos de subjetivación tradicionales se traduce en ejercicios de violencia hacia las mujeres, tanto en forma manifiesta como sutil, a veces difíciles de detectar, pero que tiene efectos enfermantes sobre la salud mental. Entre los ejercicios de violencia hacia las mujeres, podría detectar hoy dos que se dan con más frecuencia. Una, que es la violencia sexoafectiva,
Otra, la violencia económica. A ver, en cuanto a la violencia sexoafectiva, encontramos abusos de poder en los vínculos entre los géneros y también al interior de un mismo género, que se expresan como abusos sexuales de distinto tipo, así como abusos emocionales en relaciones de poder jerárquicas. También hay otros más invisibilizados, más sutiles, que se producen en los vínculos de intimidad, a veces difíciles de detectar, pero cuyos efectos se encuentran cuando se analiza el entramado relacional de las personas afectadas, por ejemplo, a través de los síntomas que padecen. En cuanto a la violencia económica, se expresa en forma manifiesta, por ejemplo, ustedes conocen bien las brechas salariales, en la desigual oportunidad para ocupar puestos de trabajo que impliquen posiciones de liderazgo, de autoridad, de ejercicio de poder de decisión, o bien, como les decía antes, barreras invisibles que obstaculizan al género femenino para, por ejemplo, adquirir, administrar e invertir sus bienes económicos, o que perjudiquen también su patrimonio, a veces otra vez mediante recursos difíciles de detectar, pero que afectan su subjetividad debido al empobrecimiento. Provocan empobrecimiento las violencias económicas, eso que es conocido como la feminización de la pobreza, especialmente en los países latinoamericanos. Estos dos ejercicios de violencia hacia las mujeres se basan en algunos supuestos patriarcales. Por ejemplo, el supuesto de la disponibilidad del cuerpo de las mujeres, especialmente para la violencia física o la violencia sexoafectiva. Y el supuesto de la disponibilidad del tiempo y de los afectos de las mujeres al servicio de los otros, incluso para la violencia económica. Nuestras primeras aproximaciones a este campo ya se han desarrollado hace varias décadas en que hemos construido la noción de malestar en las mujeres como un concepto que resquebraja la dualidad salud-enfermedad. Y entonces hemos introducido este tercer término que no participa de las características de uno o de otro, de sano o de enfermo, porque cuando nos referimos al malestar, entendemos que se refiere a un concepto de un sentimiento de incomodidad. Y creamos entonces un tercer término que no remite a las clásicas nociones dicotómicas de sano-enfermo o normal-patológico, sino que es una noción transicional a media subjetiva y objetiva, es externa e interna a la vez, y participa de una lógica transicional que pone en cuestión estos términos en nombre de un registro que es subjetivamente extrañado, disconforme. Entonces nos encontramos distintos enfoques para estudiar la salud mental de las mujeres. En Argentina, según una perspectiva tradicional, cuando se hacía referencia a la salud de las mujeres, generalmente se aludía a la salud reproductiva. Este modo de concebir la salud de las mujeres las dejaba indisolublemente ligadas a las vicisitudes de su aparato reproductor, y siempre quedaba referida a las problemáticas específicamente femeninas de embarazos, de partos, de puerperios, de climaterios. Entonces, la salud mental de las mujeres parecía como un efecto, un resultado de los avatares de la función reproductiva de las mujeres, o sea, de lo que se llamaba su naturaleza femenina. Este enfoque tradicional enfatizaba además una rígida diferenciación entre lo normal y lo patológico, conceptos que habían sido tomados de un modelo médico-psiquiátrico desde donde se regulaba qué era lo saludable y qué era lo enfermizo con respecto de las mujeres. Bueno, pero a medida que fuimos avanzando en nuestros conocimientos y en nuestras prácticas sobre estos temas, fuimos cambiando esa perspectiva tradicional y conociendo una concepción más moderna, a la que podríamos llamar psicodinámica, que ponía énfasis en
lograr estados de armonía y de equilibrio para caracterizar la salud mental de las mujeres. Según esta orientación, que también se llama concepción tecnocrática de la salud, se supone que la salud mental es un estado que hay que lograr mediante implementaciones técnicas que utilizan los expertos. Una tercera orientación es la concepción participativa, que si bien se encuentra todavía en estado de gestación, de ensayos múltiples, reconoce la necesidad de ubicar a las mujeres como sujetos sociales activos. Se basa este criterio en las necesidades de la población con la cual se trabaja y en definir acciones y criterios de salud mental desde sus mismas protagonistas, en este caso las mujeres, con la colaboración de equipos de salud mental multidisciplinarios. Esta perspectiva reconoce que la salud mental es una noción que sus mismas protagonistas, las mujeres, van construyendo en distintos momentos de sus vidas. Y tanto las mujeres como los equipos multidisciplinarios que apoyan, que sostienen este modo de comprender su salud mental, coinciden en una perspectiva centrada en un proyecto de concientización y de transformación. Ustedes dirán, ¿concientización y transformación de qué? Pensamos especialmente en las condiciones de vida de las mujeres, especialmente las condiciones de sus vidas cotidianas, así como también de aquellos factores opresivos que constituyen modos de vida enfermantes. Entonces, nos interesa el análisis de los factores que en nuestra cultura patriarcal, con sus particulares normas y valores, influye sobre el lugar y el papel de las mujeres en esta cultura. Esta concepción participativa en salud mental se basa en identificar a las mujeres como un grupo social que padece condiciones opresivas de existencia. Como les dije, define dos espacios de realización para las mujeres: el ámbito doméstico y el ámbito extradoméstico, que a veces se superpone con ámbito privado y ámbito público. Y caracteriza diversos modos de malestar de las mujeres en cada uno de ellos y en la interacción de estos espacios. Esta modalidad pretende examinar, reconocer, denunciar las condiciones de vida que producen modos específicos de enfermar de las mujeres. Y hasta ahora ha habido un centramiento en las condiciones de la maternidad, de la sexualidad y del trabajo femenino. Asocia la salud mental de las mujeres al enfrentamiento de los conflictos y destaca los estados de crisis, especialmente las crisis vitales, que pueden ser crisis evolutivas, como por ejemplo la adolescencia, la mediana edad, o pueden ser crisis accidentales, como embarazos, abortos, divorcios, como situaciones que propician transformaciones en su salud mental. E insiste en la necesidad de la construcción de una subjetividad femenina basada en la participación social y el concepto de las mujeres como sujetos sociales. Este modo ha puesto un énfasis singular en analizar las relaciones de poder entre los géneros y al interior del mismo género, y los efectos que tiene sobre los modos de enfermar de las mujeres. Hace ya varias décadas que se ha criticado la vigencia, un autor, Robert Castell, ha criticado la vigencia del paradigma asistencialista desprendido de aquel paradigma positivista psiquiátrico tradicional. Y según este paradigma asistencialista, hemos observado que las mujeres reciben más asistencia en salud mental que los varones, especialmente asistencia ambulatoria con psicofármacos. Este paradigma insiste en que es necesario asistir a las mujeres, ayudarlas, para que a su vez ellas puedan hacer lo mismo con las personas que las rodean en su intimidad familiar y doméstica.
y se basa en la concepción de las mujeres en tanto madres, esposas y amas de casa. Este paradigma asistencialista tiene una crítica, merece una crítica, y es que favorece la creación de vínculos de dependencia y a veces hasta de infantilización de los sujetos que son asistidos. Por eso hemos considerado la necesidad de hacer un pasaje del modelo asistencialista a modelos de mayor autonomía participativa en lo referido al diseño de políticas de salud mental para las mujeres. Por ejemplo, mediante la creación de grupos de reflexión, de grupos de autoayuda, etc. Los estudios de género han enfatizado la construcción de la subjetividad femenina como un proceso multideterminado que fue sufriendo variadas transformaciones a lo largo del tiempo. Pero en el campo de la salud mental de las mujeres nos ha interesado describir los procesos que han llevado a la generación de subjetividades femeninas vulnerables. Hemos intentado articular modelos teórico-clínicos de comprensión del malestar del género femenino en relación con las áreas de poder predominante en las cuales desarrollan sus vidas cotidianas gran cantidad de mujeres en la cultura patriarcal. Es que nuestra cultura identificó a las mujeres en tanto sujetos con la maternidad, y con esto les ha asignado un lugar y un papel social considerado hasta como garante de su salud mental. Y también ha distribuido dos áreas de poder, como ya les comenté, para varones y para mujeres. Para ellos el poder racional y económico, para ellas el poder de los afectos. Y esta distribución de áreas de poder entre los géneros ha tenido efectos de largo alcance sobre la salud mental de varones y de mujeres. Es que para las mujeres la centración en el poder de los afectos, si bien les representó un recurso y un espacio de poder muy específico, por ejemplo, dentro del ámbito doméstico, mediante el control, la regulación de las emociones que circulaban dentro de la familia, sin embargo, el ejercicio de este poder también les significó modos específicos de enfermar y de expresar su malestar, especialmente a partir de un periodo histórico social y político-económico que fue a partir de la modernidad en Occidente. Es que en ese momento empezaron a constituirse las familias nucleares fundamentalmente a partir de la revolución industrial, con todos los procesos socioeconómicos asociados a esta revolución, en particular los fenómenos de urbanización, de industrialización crecientes. Y entonces estas familias nucleares fueron estrechando los límites de la intimidad emocional, de la intimidad personal, y ampliando la especificidad de las funciones emocionales que tenía esta familia nuclear y las mujeres a cargo de principalmente este liderazgo emocional en la familia. Es que el rol familiar de las mujeres fue centrándose cada vez más en el cuidado de los niños, de los hombres, que eran sus padres, sus hermanos, sus maridos, y junto con este proceso se fue configurando una serie de prescripciones de lo que se llamó la moral familiar y maternal, que suponía subjetividades femeninas con características emocionales de receptividad, de capacidad de contención, de nutrición, no solo de los niños, sino también de los hombres que volvían a sus hogares luego del trabajo cotidiano en el ámbito extradoméstico, a partir de esta revolución industrial. En ese mundo doméstico, donde las emociones prevalecientes eran la amorosidad, la generosidad, el altruismo, la entrega afectiva, lideradas y sostenidas por las mujeres, se fueron configurando ciertos roles de género específicamente femeninos, como por ejemplo el rol maternal, el rol de esposa,
el rol de ama de casa. Estos roles de género suponían condiciones afectivas, a su vez específicos, para poder desempeñarlos con eficacia. Para el rol de esposa, la docilidad, la comprensión, la generosidad. Para el rol maternal, la amorosidad, el altruismo, la capacidad de contención emocional. Para el rol de ama de casa, la disposición sumisa para servir, la receptividad y ciertos modos inhibidos, controlables, aceptables, de agresividad y de dominación para el manejo de la vida doméstica. Pero con el correr de la experiencia acumulada históricamente por las mujeres en estos roles de género, paulatinamente se fue produciendo el fenómeno inverso. Se trataba de roles de género femeninos que, en lugar de garantizar la salud mental de las mujeres, les proporcionaba, en cambio, una cantidad de condiciones de malestar psíquico, que las ponían en riesgo a su salud mental. ¿Por qué? A ver, ¿qué ocurrió? Ocurrió que con la multiplicación de las escuelas y otros espacios educativos y recreativos para los niños fuera del hogar, con el avance de nuevas tecnologías que invisibilizaron la producción doméstica como fruto del esfuerzo personal de las mujeres, con el aumento y la difusión de los anticonceptivos que otorgaron mayor libertad a la sexualidad de las mujeres, y también con la experiencia acumulada por las mujeres en el trabajo extradoméstico, mujeres que comenzaron a ganar su propio dinero. En fin, con estos y otros hechos sociales, económicos que se produjeron a lo largo de las últimas décadas, se multiplicaron los factores que hicieran que los roles de género femeninos tradicionales dejaran de tener el valor y el sentido social que se les había asignado anteriormente. Esta puesta en crisis de los sentidos tradicionales sobre los roles de género femenino también implicó una puesta en crisis de la subjetividad femenina que habían estado construyendo las mujeres hasta entonces. Las mujeres empezaron a sentir que su poder afectivo iba perdiendo significación histórica y social, especialmente a medida que numerosas teorías y prácticas psicológicas lo cuestionaban, dando cuenta de fallas, de abusos, de incumplimiento de las mujeres en el ejercicio de este poder. Por ejemplo, ustedes conocen, empezaron a surgir variadas hipótesis psicológicas y psicosociales que adjudicaban a las madres patógenas, que se fueron describiendo como conceptos tales como madres esquizofrenizantes, madres abandónicas, madres simbiotizantes, en fin, una cantidad de diversos trastornos que le atribuían en la salud mental de sus hijos a este tipo de madres así catalogadas. Por supuesto, entonces, para las mujeres, la decepción que resultó de esta pérdida de poder fue configurándose en determinados grupos etarios, por ejemplo, las mujeres de mediana edad, cuando sus hijos crecían y se alejaban del hogar, bajo la forma de preguntas tales como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y esto es todo? Y ambas preguntas se configuraron como expresión de una puesta en crisis de los sentidos que habían otorgado en sus vidas a la centralidad de estos roles tradicionales de madres, esposas y amas de casa. De modo que así como en el campo de la salud mental de las mujeres, la histeria surgió como la enfermedad paradigmática femenina de comienzos del siglo XX que encontró Freud en sus primeros estudios, asociado a las condiciones de represión sexual de las mujeres de aquella época, actualmente consideramos que los estados depresivos son los modos paradigmáticos de expresar su malestar las mujeres de estas últimas décadas. Estaríamos entonces ante la finalización de aquel proyecto de la modernidad en cuanto a la composición subjetiva de las mujeres, que les ofrecía ciertas garantías de salud mental en el cumplimiento exitoso
de los roles de género maternos, conyugales y domésticos. Hay algunos factores de riesgo para la salud mental de las mujeres que son un conjunto de situaciones que ofrecen una probabilidad mayor al promedio de provocar estados de malestar. Factores tales como la edad, el nivel ocupacional, el número y edad de los hijos, el estado civil, las situaciones de duelo, especialmente la pérdida de un hijo o pérdida de la madre, los fenómenos de la violencia, son algunos de los fenómenos considerados con más frecuencia como riesgosos para la salud mental de las mujeres. Y entre los roles de género más estudiados figura el rol maternal, como les comenté ya, el rol conyugal y el rol de ama de casa. Pero existe un factor de riesgo que se denuncia en forma constante, que es la expectativa social, pero también subjetiva, de las mujeres de maternizar todos sus roles, más allá del rol maternal específico, incluyendo el trabajo de amar y de cuidar. Y en esto consiste la maternalización de todos los roles femeninos. Entonces tenemos que destacar que no podemos individualizar un factor único como agente o factor de malestar, y sí, en cambio, un conjunto de factores riesgosos para la salud mental de las mujeres. Pero hay una condición común y compartida, suficientemente destacable entre los roles de género femenino, que se organiza alrededor del concepto de maternidad tradicional, que pueden denominarlo como rol maternal, como función materna, como ideales maternales, como deseos maternales, como experiencias maternales, son algunos de los conceptos asociados. Ocurre que hay prácticas sociales relativas al ejercicio del rol maternal que indican un alto nivel de expectativas respecto de su cumplimiento. Y esto puede coincidir con factores de riesgo, por ejemplo, carecer de una red de apoyo confiable, de amigos, de familiares, con lo cual el ejercicio de este rol constituye un factor de riesgo severo para producir malestar y especialmente estados depresivos. Y otra característica que le da un matiz de riesgo al rol maternal es que es cansador, pero la mayoría de las mujeres no lo reconocen como verdadero trabajo, con lo cual no perciben a tiempo su cansancio. Esta es una de las formas de trabajo invisible, ¿no es cierto?, de las mujeres. Y otras mujeres sí, a menudo lo perciben, pero postergan el alivio de este cansancio. Y entonces suele aparecer este cansancio bajo la forma de angustia, de sentimientos de culpa, de hostilidad reprimida, de trastornos psicosomáticos. Los estudios epidemiológicos indican, y ahora voy a los estados depresivos. Los estudios epidemiológicos, les decía, indican mediante una documentación muy amplia y coincidente la predominancia femenina en los estados depresivos. Los datos recientes que presenta la Organización Mundial de la Salud sostienen que el riesgo de depresión para mujeres es 2 a 3 veces más alto que para los varones. Y una de sus fundamentaciones es que la dependencia emocional de las mujeres respecto de quienes la rodean, en tanto favorece intensificar los vínculos intersubjetivos, al mismo tiempo se convierte en un rasgo que fragiliza la subjetividad femenina, dejándola en posición vulnerable para padecer condiciones de malestar emocional. ¿Vieron por qué les decía al principio de utilizar pensamientos complejos donde se produce un fenómeno y el otro contrario al mismo tiempo? Y que podamos tolerar esas contradicciones y operar con esas contradicciones. Bueno, en líneas generales les voy a describir de qué se trata el síndrome depresivo, tal como es descrito habitualmente. El síndrome depresivo se caracteriza por un cambio afectivo persistente
en el que predominan sentimientos de inutilidad, de culpabilidad, de impotencia, a veces de desesperanza, con ansiedad, tendencia al llanto, con pérdida del interés general, cierta incapacidad para cubrir las actividades cotidianas. A menudo se acompaña de ciertos rasgos psicosomáticos, tales como inapetencia o bien exceso de apetito, variaciones en el peso, generalmente obesidad. También puede disminuir el deseo sexual, puede aparecer sueño perturbado por insomnio o por hipersomnia, deseos de dormir y dormir y dormir mucho tiempo. Ante cualquiera de estos síntomas, por lo general las mujeres consultan en primera instancia al médico clínico o al ginecólogo y bastante después a un especialista en el campo de la salud mental. Y por lo general las mujeres revelan en los estudios que se han hecho quedar bastante insatisfechas con la atención recibida, porque les ofrecen principalmente tratamientos farmacológicos o psicoterapias que, al no tener en cuenta la complejidad, la especificidad de sus estados depresivos, no pueden brindar una atención calificada con perspectiva de género que atienda a estas necesidades específicas. Les había comentado que de qué manera el rol maternal se puede convertir en un factor de riesgo para que las mujeres padezcamos malestares. También el rol conyugal tradicional, que describe las características necesarias para sostener el vínculo matrimonial tradicional. Incluye la prestación de servicios afectivos, sexuales, además de funciones nutricias descritas para el rol maternal, ofrecer alimento. También hay autores que dicen que el rol de esposa tradicional está adecuadamente desempeñado cuando está suficientemente maternalizado. Por ejemplo, cuando las mujeres desarrollan como esposas funciones nutricias de alimentar al marido, de cuidados, por ejemplo, de atención de su vestimenta, de su higiene, de sostén emocional, por ejemplo, de anticipación y atender a los conflictos conyugales. Bueno, todas estas funciones son las caracterizadas para el rol maternal. La anticipación de los conflictos, las funciones nutricias, las funciones que he descrito. Sin embargo, entiendo que aquí tendría que haber un yo de las mujeres disponible para estas funciones, porque todas estas son prestaciones yoicas. Son iguales a las requeridas para la función maternal. Por ejemplo, postergar las propias necesidades para propiciar el crecimiento del otro, en este caso el marido, ya no los niños, con la convicción de estas mujeres en conyugalidades tradicionales que en tanto se posicionan subjetivamente como ayudantes del cónyuge, obtienen una confirmación narcisista y de satisfacción de un ideal social en las parejas tradicionales. Ustedes saben que en estas parejas conyugales, los hombres casados con mujeres tradicionales ascienden en sus carreras laborales, mientras que las esposas tradicionales se ven en una carrera educativa y laboral descendente. En términos de relaciones de poder entre los géneros, se produce una simetría, según la cual alguien de mayor jerarquía y de mayor estatus social considera trivial el trabajo invisible realizado por la otra persona que tiene una menor posición jerárquica en la pareja. En cuanto al rol doméstico, en la actualidad se trata de un rol poco prestigioso, que como no produce bienes objetivos en nuestra cultura, no supone un trabajo remunerado e implica la pertenencia a un estatus social tan bajo que a menudo entra en contradicción con ese amplio sector de la población femenina que, al menos en algunas ciudades centrales, en nuestro país, por ejemplo, han desarrollado expectativas educativas y laborales más allá del trabajo doméstico.
Y esto indicaría que la mayoría de las amas de casa serían mujeres frustradas en su rol. Otro elemento para considerar en el rol doméstico del ama de casa es que es relativamente invisible y poco estructurado, de manera que quien lo ejerce no tiene una referencia objetiva para medir si su trabajo está bien realizado. Y esto favorece que las mujeres queden centradas en sí mismas, estas mujeres amas de casa aisladas del contexto social, y esto provoca un tipo de cavilaciones que se ha dado en llamar la neurosis del ama de casa. Finalmente, existirían factores de protección ante estos factores de roles de género tradicionales de riesgo para provocar malestar en las mujeres. Y uno de los factores de protección es el rol de trabajadora fuera de la casa y remunerada. Sin embargo, habría un tipo específico de problemas que se crean en el desempeño de este factor, de este rol de género, que provoca estados depresivos, que es el techo de cristal en la carrera laboral de las mujeres. Y entonces les voy a explicar, si me permiten, en un gráfico. ¿Podemos poner el PowerPoint con el gráfico del techo de cristal? Sí, Les voy sí. a ilustrar con un gráfico en qué consiste el techo de cristal. El techo de cristal es una barrera invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar. Si ustedes suponen que esta es una muchacha que ha iniciado una trayectoria laboral, una carrera, una escala laboral, a cuando era una muchacha veinteañera o treintañera, van a encontrar que a medida que avanzan en su edad, en su carrera, llega un punto en que se detienen y no pueden ascender hasta ocupar los puestos jerárquicos más altos en todas las organizaciones laborales. Este concepto fue descrito por algunas estudiosas de la sociología del trabajo, particularmente en países anglosajones, que se preguntaron hacia mediados de la década de los 80, ¿por qué las mujeres están tan subrepresentadas en los puestos jerárquicos más altos de todas las organizaciones laborales? Este concepto es utilizado para analizar la carrera laboral de aquellas mujeres que habían tenido altas calificaciones en sus trabajos gracias a su formación educativa de nivel superior. Sin embargo, su experiencia laboral indica que en determinados momentos de su carrera se encuentran con este tope. Y entonces, a partir de investigaciones realizadas desde la perspectiva del género, que indica cómo la cultura patriarcal construye semejante obstáculo en la carrera laboral de las mujeres, es necesario estudiar cuáles son las condiciones de construcción de la subjetividad femenina que hacen posible esta imposición cultural. Y hemos visto que parte del techo de cristal como límite se gesta en la temprana infancia y adquiere una dimensión más relevante a partir de la adolescencia en las chicas. Entonces analizamos la doble inscripción del techo de cristal, objetiva y subjetiva a la vez. Si se puede mover un poquito el PowerPoint. Acá hay otra figura del techo de cristal. Esto me lo han descrito muchas mujeres en una investigación que realicé con mujeres entre 35 y 55 años, acá en Buenos Aires y el conurbano. Eran mujeres que habían tenido desarrollos laborales intensos, y sin embargo ellas comentaban en las entrevistas en profundidad con que hice la investigación, que los compañeros varones con quienes habían iniciado sus trayectorias laborales, ellas veían que seguían avanzando en sus carreras laborales, mientras que a ellas se encontraban con este techo invisible. Se llama de cristal porque es invisible, o sea, no hay leyes, no hay códigos visibles que digan las mujeres no pueden ascender en sus carreras más allá de determinado nivel. Sin embargo, la realidad nos muestra que las mujeres seguimos subrepresentadas en todos los puestos jerárquicos de todas las carreras
por lo menos tan subrepresentadas que no superamos el 16 o 17% de las mujeres que ocupan puestos de poder en casi todas las organizaciones laborales. A ver la siguiente. Ah, miren, esta figura se llama suelo pegajoso. ¿Por qué? Porque si ustedes suponen que hay estereotipos de género femeninos, tales como les describí, de madres, de esposas, de amas de casa, y que las mujeres serían las principales responsables de la vida familiar y doméstica y tendrían que estar disponibles para los cuidados, esto produce otra inequidad que acompaña al techo de cristal que se llama suelo pegajoso. Y se refiere a esta superficie adherente, esta adhesividad, que hace que las mujeres encuentren dificultades para despegarse de los roles de género femeninos tradicionales, como madres, esposas y amas de casa, debido a la naturalización de ese supuesto de que son responsabilidad de las mujeres esto, y poder emprender una carrera laboral significativa. En términos psicoanalíticos, esta adhesividad de los roles de género femenino son consistentes con la adhesividad libidinal y de apego para que las mujeres realicen estos roles de género de una manera eficaz. Bueno, algunos rasgos que que componen el techo de cristal. Les voy a mencionar el primero. ¿Podemos ver la lámina siguiente? Fíjense, el primer rasgo que hace techo a las mujeres son las responsabilidades domésticas y de cuidados. ¿Por qué? Porque la dedicación horaria de los puestos más altos en la mayoría de los espacios laborales está diseñada por lo general dentro de un universo de trabajo masculino. Incluye horarios que habitualmente no están disponibles para las mujeres, por ejemplo, horarios vespertinos o nocturnos, especialmente para aquellas mujeres que también desempeñan roles maternos o conyugales o de amas de casa. Y también, no les voy a describir todos los rasgos que le hacen techo a las mujeres, les puedo dar la bibliografía donde estos están muy detallados, pero quisiera mencionarle algo respecto de los estereotipos sociales de las mujeres y el ejercicio del poder. Algunos estereotipos que sostienen el techo de cristal se formulan de la siguiente manera. Por ejemplo, las mujeres temen ocupar posiciones de poder. O bien, a las mujeres no les interesa ocupar puestos de responsabilidad. Otro estereotipo, las mujeres no pueden afrontar situaciones difíciles que requieran actitudes de autoridad y de poder. El problema es que estos estereotipos sociales paralizan la carrera laboral de las mujeres y hacen que ellas se vuelvan inelegibles para ocupar estos puestos. Pero encontré en mi investigación que para muchas mujeres estos estereotipos habían sido internalizados de tal modo por ellas mismas que casi sin cuestionarlos los repetían como si fuera el resultado de elecciones propias. Entonces decían, bueno, no, a mí no me interesa ocupar posiciones de poder, que se maten entre ellos, decían. Sin embargo, a lo largo de las entrevistas, que eran, como les dije, entrevistas en profundidad, estas afirmaciones se confrontan con otras en que ellas sí deseaban asumir trabajos que les representen autoridad o prestigio, reconocimiento social, mayor salario, etc. De manera que los estereotipos de género se convierten en poderosos obstáculos objetivos y subjetivos para las mujeres y detienen sus carreras laborales, provocándole estados depresivos cuando han decidido hacer una carrera laboral con ritmo y continuidad de tal manera que, bueno, se encuentran el malestar después cuando ven que todos los esfuerzos realizados resultaron inútiles. Les voy a plantear ahora otra cuestión, a ver si podemos ver la lámina siguiente. Se refiere
a un resultado de este malestar producido en las mujeres, que es sobre la prescripción y el consumo abusivo de psicofármacos. Los psicofármacos forman parte de un amplio grupo de sustancias que se llaman drogas legales. Son drogas de fabricación permitida y de distribución lícita. Es la forma específicamente femenina de drogarse, porque los varones siguen prefiriendo las drogas no lícitas. Los psicofármacos más ampliamente utilizados por las mujeres son los llamados tranquilizantes. Se llaman también medicamentos psicotrópicos. Son los ansiolíticos, los sedantes, los hipnóticos y los antidepresivos. El principal grupo de riesgo está constituido por las mujeres, amas de casa, las dedicadas al trabajo maternal, así como también las mujeres mayores. Y nos encontramos con aquellas mujeres que padecen el techo de cristal de modo depresivo debido a, las trayectorias laborales en las que circulan. Como les dije antes, en relación con los estados depresivos, en este caso, la relación de mujeres y varones recetados con tranquilizantes de 2 por 1. En las situaciones de contexto que le generan ansiedad o depresión o estrés, las mujeres reaccionan con los así llamados afectos desbordantes, afectos que sienten imposibles de controlar. Y este desborde emocional es percibida por sí mismas y por quienes las rodean como un problema, como una falla de su personalidad que deben remediar. Y cuando las expectativas de su rol de género es que ellas mantengan el equilibrio y la armonía, para sostener a su vez la armonía y el equilibrio de quienes la rodean, este desborde emocional es percibido como una enfermedad que tiene que ser llevado a la consulta. Y una consulta que se resuelve por lo general mediante la prescripción de un psicofármaco. Entonces les pregunto si es legítimo la prescripción de semejante cantidad de medicamentos a las mujeres, o si esto forma parte de una única manera estereotipada, patriarcal, de diagnosticar y tratar sus conflictos. Más bien como una forma de control social. Entonces tenemos que tener en cuenta los efectos adversos que puede provocar el uso de los psicofármacos, por ejemplo, por generar dependencia, trastornos de abstinencia cuando se los trata de abandonar. Entonces creo que es necesaria una actitud de apoyo más firme a investigar este fenómeno y una clara denuncia por la cierta indulgencia con que se lo trata en nuestra sociedad. A ver si podemos ver la lámina siguiente. No, la siguiente. Fíjense esta señora con este sombrero tan llamativo que sostiene una copa con una bebida espumante, llena de burbujas, y que miren cuántos remedios que toma. Toma Olvidol Tut, Alegretil comprimidos, Despertol con Euforex, yes. Y se pregunta, ¿alguien puede explicarme por qué con todo lo que tomo no soy feliz? Bueno, esto es para pensar en el efecto de los psicofármacos sobre las mujeres. No termina de resolver el malestar. Podemos dejarlo aquí esto y ¿Saco el power, te parece? voy a plantear otra cuestión que es respecto de la puesta en crisis de las subjetividades masculinas. Si me permiten, voy a plantearles que en el siglo XX y siglo XXI, más que nada, ha sucedido una puesta en crisis acerca de la así llamada cultura patriarcal. O sea, estamos asistiendo a un verdadero debate cultural, que algunos llaman batallas culturales. Y cuando reflexionamos sobre la cultura patriarcal, tendemos a pensar que el fin de la batalla cultural, así como se la llama, son los sentidos que se otorga a nuestros modos de amar, de desear, de vivir. O sea, está en debate la hegemonía cultural, las paradojas, las contradicciones, los sentidos que le damos. Y el contexto cultural actual plantea el fin de algunas hegemonías.
en este sentido también algunos varones con el género masculino hegemónico, tal como fue descrito por Robert Connell en su momento, también han puesto su subjetividad en crisis. Por lo menos tratan de problematizar sus modalidades de ser hombres. La pregunta que se hacen es ¿quién voy siendo como varón? Con un sentido constructivista y deconstructivista acerca de su condición masculino. Y no solo hubo transformaciones propuestas por las mujeres a los varones en sus vidas cotidianas, en las parejas, en las familias, en el trabajo, sino que también los hombres pasaron a cuestionarse sobre sí mismos debido a un macro contexto que alteraron sus masculinidades, principalmente la condición de precariedad laboral, porque se transformaron las condiciones de los modos de trabajar y de ganar dinero que les garantizaban hasta un momento anterior afirmarse sobre ese rol de género masculino tradicional que les daba autoridad y dominio en los vínculos entre los géneros y entre las generaciones. Y también las modalidades vinculares también fueron puestas en crisis. Se cuestionaron las clásicas formas de relaciones de poder entre los géneros y las generaciones. Las relaciones de poder que hasta ese momento habían sido caracterizadas por alguna forma de ejercicio de violencia, a veces visible, pero muchas veces invisibilizadas, bajo el velo de la naturalización de ciertas conductas, por ejemplo, del control económico, pasaron a ser deconstruidas, con profundos análisis de las condiciones de producción de estos estilos de autoridad. Y también se puso en evidencia la gran variedad y heterogeneidad de los colectivos de varones que comenzaron a observarse a sí mismos, con cuestionamientos variados, a menudo autocríticos, sobre la expresión de sus conductas violentas, que habían sido inadvertidas hasta entonces. Y conjuntamente con estos cuestionamientos, la pandemia del coronavirus sumó con más énfasis la propuesta acerca de los cuidados, bajo la premisa de cuidar, cuidarse, ser cuidados, en sus formas activa, reflexiva y pasiva, que anteriormente habían sido consideradas como una disposición propia y exclusiva del género femenino. Los varones con subjetividades tradicionales se habían desentendido de los cuidados por su salud física y emocional, tratando incluso a sus cuerpos como si fueran máquinas, como nos comentó Víctor Seidler, máquinas que debían funcionar correctamente, y se enojaban a veces bajo la forma de la ira cuando sus cuerpos no les respondían como esperaban. Y también tratando a sus emociones como si correspondieran a una naturaleza ajena a sí mismos, emociones que podían irrumpir intempestivamente, que no podían controlar. Y bajo estas circunstancias, estos sujetos con masculinidades tradicionales delegaban en otros, principalmente en las mujeres, o en los expertos que los trataban, la gestión y el cuidado de estos aspectos de su salud, suponiendo que no les correspondía a sí mismos comprender e interpretar sus emociones. Es que la vida emocional o la claudicación en sus cuerpos y en su salud física entraban para estos hombres dentro del territorio de lo que consideraban los débiles, la gente vulnerable. Y sus cuidados los alejarían entonces de una masculinidad construida sobre la base de ese supuesto de invulnerabilidad. Sobre esta base nos preguntamos con qué recursos cuentan estos hombres que se afirman en estas masculinidades hechas corazas defensivas, con estas posiciones subjetivas, cuando estas subjetividades son puestas en crisis. Y lamentablemente uno de los recursos, de los mecanismos de defensa a los que suelen acudir es el fenómeno de la desmentida, o sea, desconocer el riesgo ante los cuales se exponen en nombre de la valentía o del honor o de otros supuestos viriles patriarcales, y que esto los lleva a operar con el mecanismo de defensa de desprecio también para quienes no cumplen con estos preceptos patriarcales. Bueno,
A ver, en base a lo que está sucediendo en la actualidad con muchos varones que están proponiendo otras maneras de observarse a sí mismos, vuelvo a la pregunta que se hacen muchos hombres, que es ¿quién voy siendo como varón? Como en un proceso que hoy llamamos deconstruirse en su masculinidad. Y la base de esta puesta en crisis, de los mandatos de esa cultura patriarcal que les habría impuesto ocupar posiciones de poder y de autoridad a cualquier precio, entre ellos el poder económico, la violencia. Entonces, la propuesta para estos grupos de varones es desnaturalizarlas en tanto provocan modos de vida enfermantes, o sea, problematizarlas, ponerlas en crisis y provocar una transformación de los sentidos que otorgan a sus vidas y a sus vínculos. Y este trabajo de deconstrucción crítica surge en ellos como un verdadero vacío representacional. Ellos se encuentran con que si no acuden a los recursos que les mencioné anteriormente, este vacío representacional con que se encuentran implica que carecen de imágenes sociales o subjetivas o de otras representaciones sociales y subjetivas a las cuales dirigirse cuando realizan esta actitud crítica para lo que son sus masculinidades. Entonces, ante situaciones de crisis como estas, les voy a proponer una clave de entendimiento para los nuevos discursos y representaciones de las masculinidades. Entre ellos, el análisis del juicio identificatorio y del juicio crítico. ¿Podemos poner una lámina del PowerPoint, Mauricio? Sí, sí, ya El voy. que se refiere, a la puesta, ahí, a la deconstrucción, no, la anterior, la Ahí, deconstrucción de la masculinidad tradicional y el juicio crítico. Y quiero ofrecerles esta herramienta de trabajo. Una de las claves de inteligibilidad, o sea, de hacer inteligible, entendible los nuevos procesos de representación, es construir el juicio crítico para los varones. ¿Qué es el juicio crítico? Es una forma de estructurar el pensamiento. Es un tipo de pensamiento que se consolida en la adolescencia, pero que ha encontrado sus precursores en la temprana infancia a partir de la crisis de un juicio anterior, que es el juicio identificatorio. A ver, les voy a aclarar de qué se trata el juicio identificatorio y el juicio crítico. El juicio identificatorio se desarrolla habitualmente en el primer año de vida del infante humano. Es un juicio que opera con las reglas impuestas por el narcisismo temprano, debido al cual este narcisismo impone que la criatura no encuentra diferenciación entre yo y no yo. Para la criatura en el primer año de vida, yo y el otro somos lo mismo. Esto es juicio identificatorio. Este es un periodo vital en que la criatura está identificada con la persona que lo cuida, generalmente la madre, y se supone que las dos son una misma persona, que una es prolongación o parte de la otra, lo cual hace que se establezca este juicio identificatorio. Parecería que con el juicio identificatorio ambas piensan lo mismo, desean lo mismo, pero hacia el final del primer año de vida y comienzos del segundo año de vida, con ese desarrollo evolutivo que permite la adquisición de la marcha y del lenguaje, la criatura que empieza a caminar, a pararse sobre sus propios pies y a andar, y también la palabra, adquirir el no al final del primer año de vida, la criatura entonces experimenta la capacidad para alejarse de lo que llamamos su objeto libidinal en la teoría psicoanalítica, con quien mantenía hasta ese momento un firme lazo identificatorio. Bajo este supuesto de que había una unicidad, una semejanza con el otro. En este desarrollo evolutivo, cuando la criatura puede utilizar hacia el segundo año de vida sus capacidades psicomotrices, caminar, adquirir la palabra,
fundamentalmente decir no, esto lo habilita para alejarse y diferenciarse de aquel objeto libidinal con quien había establecido aquel vínculo narcisista temprano, que suponía yo, el otro, somos lo mismo, deseamos lo mismo. Nos vemos en espejo en el primer año de vida. Entonces, hacia el segundo año de vida se inicia la ruptura de ese juicio identificatorio y surge el juicio crítico, que se instala como consecuencia de la ruptura de aquel vínculo, de aquel juicio anterior, del juicio identificatorio. Es lo que habitualmente llamamos la experiencia de autonomía de las criaturas en el segundo año de vida, ¿no es cierto? Caminar, alejarse de su madre, decir no. La mamá le dice en el segundo año de vida, ahora viene a comer, y la criatura dice no, y sale corriendo para el otro lado. Ahora es hora de bañarse. No, dice la criatura también y corre para otro lado. Bueno, estos son fenómenos psíquicos propios del primer y del segundo año de vida, según los estudios psicoanalíticos, pero que se vuelven a poner en marcha durante la pubertad y la adolescencia, con la así llamada crisis de la adolescencia, tratando los adolescentes de lograr otros criterios propios elaborados por los mismos adolescentes y por su grupo de pares. Estos procesos, que a menudo son dolorosos, implican tensiones, conflictos de todo tipo, y son necesarios también en la adultez, cuando los varones con masculinidades hegemónicas desean deconstruir críticamente sus modos de ser hombres tradicionales. Como les decía, estos procesos son difíciles, son dolorosos, implican a veces padecimientos subjetivos, que resultan a veces en conductas violentas cuando no se encuentran respuestas a las nuevas preguntas. Ahora, quiero enfatizar que estos procesos para los hombres que se están deconstruyendo deberían no hacerse en solitario, sino acompañados con sus pares, por aquellos otros varones que tienen un propósito similar de atravesar esta experiencia social y subjetiva de deconstrucción crítica. Una experiencia propia de los sujetos en situaciones de cambio, de transición, de crisis. Claro, es un camino arduo. Tienen que atravesar diversas vivencias que llevan a abandonos, a claudicaciones si se los realiza solas. En cambio, ofrece un futuro más promisorio cuando estos procesos se hacen acompañados. Entonces les propongo incluirse en experiencias de grupos de pares, que pueden ser grupos de reflexión, grupos de autoayuda, grupos terapéuticos, que ayuden a la transición para pasar de ser sujetos tradicionales a sujetos más innovadores respecto de su subjetividad. Entonces, en estos casos, cuando hay reconocimiento mutuo entre pares, los riesgos que puedan padecer la salud mental de los sujetos en transición, sus riesgos emocionales, por ejemplo, el miedo, la angustia, la tristeza y otros, se reducen, pasan a quedar reducidos y pueden ser elaborados de modos más saludables. Cuando se los realiza en forma solitaria, se corre el riesgo de que las transformaciones que se buscan se inscriban en su subjetividad como hechos traumáticos después, difíciles de elaborar. Bueno, quisiera entonces plantearle a partir de estas cuestiones un par de problemáticas distintas, algunas reflexiones a modo de sugerencia. ¿Hay alguna especificidad desde la perspectiva de género para aportar a nuestro trabajo como psicoanalistas? Cuando vemos los recursos que tienen los varones en deconstrucción, o las mujeres que buscan cambiar sus feminidades tradicionales, habría algunas preguntas que podríamos hacernos para orientarnos en las búsquedas de buenos acompañamientos que habiliten las transformaciones la transformación en el malestar que padecen estas mujeres y varones en situaciones críticas. Entonces les propongo considerar las siguientes preguntas, para hacer a quienes analizan pacientes varones o mujeres en condiciones de deconstrucción. En primer lugar, ¿utiliza términos atávicos referidos a jerarquías y batallas en lugar de un nuevo lenguaje que destierre esos criterios y varones entre los géneros o al interior de un mismo género? En segundo lugar,
este terapeuta hace sentir a mujeres, varones o personas con identidades disidentes de las convencionales, las hace sentir más seguras y confiadas, avalando los avances en todos los campos sociales y subjetivos, ofreciendo sugerencias para mejorar sus condiciones de malestar, teniendo en cuenta criterios de igualdad y de justicia de género. En tercer lugar, propicia con sus interpretaciones, por ejemplo, que los varones en deconstrucción se afirmen en valores y habilidades que permitan erradicar los rasgos de homofobia, de racismo, de clasismo, de etarismo, de transfobias. En cuarto lugar, incluye un tipo de crítica en el cual cuestionan sus actitudes respecto de la distribución del tiempo y del dinero para promover condiciones más justas y equitativas entre varones, con las mujeres y entre todos los géneros. En quinto lugar, y quizás uno de los rasgos más importantes, estimulan a estos hombres a adquirir responsabilidades para la crianza o la atención o el respeto para los niños, condenando toda forma de violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluyendo condenar las conductas abusivas, emocionales, físicas, sexuales. Finalmente, en sexto lugar, procura el análisis, este terapeuta, de una genealogía de las relaciones de poder, por ejemplo, al interior de los hombres de su familia, haciendo una deconstrucción crítica de cómo se fueron estableciendo esas relaciones. Por supuesto, estamos hablando de relaciones de poder con focos múltiples en el sentido Foucaultiano, no en el sentido de quien manda y quien obedece, no es esa simplicidad, sino en el sentido Foucaultiano de la capilaridad de las relaciones de poder en las relaciones de genealogías de los hombres de la familia. A ver, si encontramos que las respuestas a estos interrogantes son positivas o si están muy cercanas a hacerlo, probablemente también las mujeres podamos hallar aliados en este tipo de terapeutas de varones, buenos compañeros en proyectos compartidos hacia un futuro más promisorio, ¿no? Y finalmente, ya por último y para terminar, quiero comentar una investigación que hizo con terapeutas Mauricio Clavero, y que están publicadas, es una investigación de tesis doctoral, y que está publicada en un libro que les recomiendo, que se llama Infancias Trans y Psicoanálisis, Teoría Clínica e Investigación. Y allí el autor hace una muy clara propuesta de reflexión crítica sobre los aportes de los psicoanalistas rioplatenses, estudiando las infancias trans. Con esto, Mauricio se suma cada vez al estudio al conjunto cada vez más numeroso que en los últimos años hace de las identidades de género, aquellas que son identidades llamadas disidentes, hace de estas identidades motivos de indagación, de problematización, porque bueno, ya sabemos que hay muchos estudios de este tipo realizados en los países centrales, pero es novedoso, es original que una investigación como la que Mauricio presenta en este libro esté situada en Uruguay y en Argentina, o sea, ambos lados del Río de la Plata. Y nos enorgullece que estos avances en los modos de pensar nuestro quehacer psicoanalítico merezcan esta consideración dentro del concierto internacional de adelantos, de progresos en las teorías psicoanalíticas. Por supuesto, el trabajo de Mauricio inscribe a nuestros países en un puesto de avanzada en los estudios psicoanalíticos en América Latina. Creo que estos debates que propone Mauricio en este estudio son condición necesaria para el pensamiento crítico, lo que les decía antes del juicio crítico, en particular en el campo del psicoanálisis, con una tradición en donde él explica que la experiencia trans se ha abordado siempre desde la patología grave en psicoanálisis. Entonces, por eso quiero destacar el modo en que aparecen en los desarrollos contemporáneos autores con planteamientos diferentes, que consideran, por ejemplo, que la solución trans es una más dentro de una diversidad de soluciones subjetivas
respecto de la problemática sobre nuestra constitución sexual y nuestra constitución de género. Entonces, bueno, el autor nos propone esta perspectiva también multidisciplinaria, en donde supone que la persona que investiga y la persona que trata en este campo, el terapeuta, queda habilitado para despatologizar los fenómenos clínicos que estudia. Con interrogantes hace propuestas clínicas, críticas, deconstructivas, reconstructivas, que a mí me parece que fertilizan con un espesor muy específico el trabajo que realiza Mauricio. Y apuesta a una investigación en una clínica psicoanalítica contemporánea que él llama implicada con el lazo social. O sea, el impacto subjetivo de nuestros pacientes a ser reconocidos como sujetos de derecho, que es en lo cual enfatiza Mauricio, habilita una conciencia para reconocerse con identidades de género no rígidas, no preestablecidas, sino respondiendo a un fluir subjetivo que va variando de acuerdo a distintas circunstancias vitales. Y según Mauricio, estos son procesos subjetivantes. Por ejemplo, otorgar derechos a los sujetos en condiciones trans. Entiendo que la propuesta de despatologización de Mauricio, que propone miradas no patriarcales, pone en cuestión los estrictos binarismos de género que han sostenido las perspectivas psicoanalíticas tradicionales. Y hace una crítica insistente a los modelos de heteronormatividad compulsiva en el campo psicoanalítico, en particular cuando se sostienen las hipótesis de los modelos normal patológico, o bueno, otra hipótesis fálico castrado y otros binarismos como estos. Él hizo un estudio sobre 16 terapeutas rioplatenses que ejercen la clínica psicoterápica y ofrece conclusiones y propuestas, entre los cuales propone la revisión de las teorías psicoanalíticas clásicas, en particular la hipótesis del conflicto edípico, y la despatologización de las personas con disidencias sexuales en términos de perversión, que es un clásico del campo psicoanalítico habitual. Y propone también algo importante, que es darle voz a los sujetos infantiles, que son los propios protagonistas de la experiencia de terapia, con el objeto, dice, de ampliar y enriquecer los criterios de quienes son considerados como expertos en los abordajes clínicos. Bueno, quiero abreviar. Yo le pregunto, yo escribí el prólogo de este libro y entonces le dije que me parecía que también podríamos agregar la sugerencia de dar voz y dar visibilidad también a aquellos psicoanalistas con subjetividades trans, que quizás puedan ofrecer otras miradas, otras escuchas. Serían observaciones, criterios clínicos y teóricos diferentes de aquellas que nos dan expertos, psicoanalistas clásicamente subjetivados como sujetos heteronormados. Podríamos suponer que quienes hemos inscrito nuestras subjetividades como sujetos clásicamente heteronormados, que estamos debatiendo teórica y subjetivamente los principios clásicos de la diferencia sexual tradicional, podemos superar que también nosotros podamos ser portadores de estereotipos binaristas, sexistas, esencialistas, que pueden producirnos verdaderas cegueras de género, aún inadvertidamente, a pesar de nuestros estudios, de nuestros esfuerzos por superarlos, y que deslicemos incluso en nuestra atención clínica sesgos que no desearíamos sostener ni tampoco avalar. Bueno, como Mauricio propone que el encuadre psicoanalítico sea un espacio seguro para una atención profesional respetuosa, con sensibilidad a estas realidades, propongo revisar entonces la problemática actual que tenemos para estar alertas ante el aumento de los grupos antigénero que van ganando posiciones teóricas y políticas en América Latina,
contrarios a los avances logrados en el reconocimiento de los avances de la ciudadanía, de los derechos sexuales, de la educación. Si bien los grupos antigénero constituyen un fenómeno global desde hace algo más de un par de décadas, en América Latina han tomado como rasgo distintivo una politización que incide sobre la legislación, sobre las políticas públicas, también en el campo de la salud. Y se trata, como les dije al comienzo, de una disputa por los sentidos que se quiere otorgar a los nuevos modos de vivir, de sentir, de pensar, de concebir la realidad. Estos procesos, que son de producción de significaciones, procuran crear un régimen de verdad que intenta poner a la perspectiva de género como una amenaza. O sea, tratan de construir un dominio simbólico que permita gobernar sobre los sentidos que tiene para los sujetos el género, la sexualidad. En particular, también tratan de crear un pánico moral como estrategia de dominación. Pánico moral respecto del qué va a ser de las familias, qué va a ser de las sexualidades, qué va a ser de las masculinidades. Bueno, todo esto creo que puede reproducirse también, construir este tipo de dispositivos al interior del propio campo psicoanalítico. Tratar de crear significados confusionales, de pánico, cuando cuestionan este objetivo que tenemos desde la perspectiva de género de revisar las teorías y las prácticas psicoanalíticas. Esto quería plantearles. Las propuestas de transformación siguen siendo una base inamovible con que hemos fundamentado los aportes de los estudios de género a la construcción de las subjetividades, y que seguimos sosteniendo a lo largo de las décadas con un propósito mayor, como habrán podido apreciar en esto que expuse, que es esperar la esperanza de construir una sociedad un poco más justa, más equitativa para todos. Bueno, acá sí dejo y dejo abierto, y gracias por la escucha, dejo abierto al diálogo con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Bueno, Mabel, es un aplauso como masivo. Este, a ver si estás por ahí. Ahí estás. Bueno, un agradecimiento en el sentido amplio, por todo lo que expusiste. Es nuevamente un orgullo que estés en nuestra institución, en nuestra asociación y en nuestro instituto ahora por primera vez. Eh, Me parece que es importante abrir el espacio de intercambio, fortalecer el intercambio. ¿Tá? Sí, sí, sí. Solo comentarte, Mabel, se queda pensando en mil cosas. Solo tus preguntas ya serían todo, todo un disparador. Pero comentarte que quedó mucha, o comentarles que quedó mucha gente fuera del Zoom. Hoy me acabo de enterar que tenemos una capacidad para 100 y quedó gente en espera. Por favor, que nos dejen el contacto de alguien si quieren que le enviemos directamente el link para que después puedan ver la conferencia. ¿Está? Así que con cámaras abiertas, si podemos, el intercambio que deseen hacer es muy bienvenido por Mabel y por la institución. En primer lugar, les pido disculpas por haberme extendido un poco más y no sé, quizás... Tranquila, tranquila, te podríamos escuchar nuevamente todo, tranqui. Toma Bueno, agua, Mabel, por favor, porque fue como muy eso largo. estoy por hacer. Ah, bueno, bueno. A ver, ¿hay alguien por ahí que se anime como a romper este hielo o como lanzarse a transmitir algo? ¿Se habilita directamente o pone la manito? Hay alguien que... Ahí está. Estela, ¿puede ser? Yo soy Marta. Eh, ¿Yo? Acá hay una Marta y Estela también está pidiendo. Vamos con Estela, que la vi primero, ¿te parece? Y después Marta, ¿puede ser? Sí, 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 Preséntense de dónde son, por favor, porque hay gente del exterior, ¿sí? sí. Bueno, yo soy de México, de la UNAM, de la Facultad de Psicología. Muchas gracias, la conferencia está súper interesante. Creo que abarca muchísimos temas y a mí me interesa mucho esta parte de el abordaje el abordaje desde el psicoanálisis de los feminismos y de las nuevas masculinidades. Creo que es una necesidad pues urgente porque
ante estas transformaciones que está habiendo, no podemos seguir con los supuestos que teníamos de los años 1800, 1900, ¿no? Y ¿qué aconsejarías, Mabel, para trasladar estas prácticas psicoanalíticas a estas nuevas tendencias? ¿Cómo transitar de estos conceptos que tenemos tan en lo tradicional a estas nuevas prácticas, siendo que la teoría pues está todavía pues muy incipiente? ¿Qué nos recomendarías, Mabel? Bueno, en primer lugar, lo que ya les estuve planteando recién, que era cuando pensamos en sujetos que han de hacer alguna forma de transición de sus masculinidades más convencionales, más tradicionales, a otras formas de observarse a sí mismos como varones. Lo que les comenté, no lo hagan en solitario. Háganlo utilizando recursos de agrupación de varones, que han demostrado ser eficaces, que han demostrado de ser válidos, que han demostrado de ser espacios de contención, espacios de sugerencias, en fin, espacios de todo tipo de creación de nuevas posibilidades para los varones. Y también lo que les planteé antes, que era revisar la genealogía de los varones de la familia, para los varones que quieran hacer cambios o transiciones de cualquier tipo. Por ejemplo, las formas de ejercicio del poder entre los varones de la familia o del ejercicio de los afectos, de la transmisión emocional y afectiva. Eso también hay que rescatarlo, porque si no, nos quedamos con el hecho de que las mujeres se quedaron siempre a cargo del liderazgo emocional en la familia y los varones no. Entonces, creo que es necesario desentrañar como psicoanalistas de qué manera amaban, odiaban, temían, tenían miedo, se angustiaban también los varones de la familia. Esto es para cuando queremos desentrañar la composición, la construcción de nuevas subjetividades masculinas. Finalmente, para mí hay un ítem clave en esto, que es el supuesto de la violencia masculina como eje de su construcción subjetiva. Alguna forma de ejercicio de violencia, como articulador de poder y de autoridad. Esto sí o sí en todos los varones, no solamente en aquellos que quieran cuestionarse o problematizarse en cuanto a su subjetividad convencional, sino para todos los varones. Por supuesto que también podemos proponer para todos los varones, no solamente para los que ponen en crisis su masculinidad, por supuesto también una deconstrucción crítica de esta genealogía de los varones de la familia. No solo de la familia, a veces hay personas que han influido de manera contundente en las vidas de los varones desde que son niños o adolescentes y que no son los miembros de su familia, que son otros hombres con otras subjetividades innovadoras o distintas, y creo que eso también tenemos que tratar de rescatar, ¿no? de capturar para ellos, para que entren dentro de su repertorio de representaciones, para que no suceda esto que les mencioné como vacío representacional. Muy bien. ¿Está bien así, Mabel? ¿Sí? Vamos con la otra compañera que había levantado la mano y había una compañera, Marta, Ine también creo que Sí, había levantado la mano. Vamos en esta secuencia, ¿les parece? ya. Mabel, muchas gracias. Se te agradece con todo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? ¿Cómo es tu nombre? Marta, yo soy Marta, bueno, yo soy de México, yo soy de Monterrey, del norte de la República Mexicana, pero me fui a vivir a Chile, mis 50 años en Chile, y luego de allí ahorita estoy tomándome mi sabático de nuevo en México, ¿ok? Bien. Bueno, pero bueno, Mabel,
justamente hoy en la mañana quiero hablar de unas cosas muy implicadas, ¿no? O sea, hoy en la mañana, o sea, tenemos una reunión en colegio. Marta, se escucha un Sí, poquito como entrecortado. Quizás si te acercás más al micrófono, mi mejor. cuerpo más no me muevo porque hago mucho movimiento. Oye, No te muevas más. viene como bálsamo porque hoy en la mañana pensábamos después de una reunión con colegas que trabajamos temas de género, temas de la construcción de la subjetividad actual, etcétera, etcétera, y veíamos la dinámica grupal, la dinámica donde el tema de lo femenino no se afianzaba, se llevaba y se sacaba inmediatamente con discursos muy armados, eh, llevando la discusión a otro territorio, ¿sí? Y estas son dinámicas que tan difíciles de desterrar por nosotras y nosotros mismos, ¿no? Que me quedo pensando que todos somos de la generación del 68, gente que tenemos en el cuerpo historia de militancia, de trabajo con género, en fin. Pero aún así, sigue siendo tan potente esta construcción masculina donde es como un permanente desarme. Así lo sentí, como un desarmarnos y volver a un discurso que invisibiliza el tema de lo femenino, ¿no? Del lugar de la mujer al final. Entonces, es una sensación vivida desde mis 20 años que tomo conciencia hasta ahora. No hay mucho alivio, alivio, porque Sí, sí. siempre está presente, siempre. A ver, Marta, creo que nos estás advirtiendo sobre alertas de, voy a tomar el término que utilizaste, que es rearme, rearmando, porque hay todo un rearme patriarcal en este momento, con todas estas nuevas tendencias neoconservadoras, de volver a lo que serían las masculinidades tradicionales y también las feminidades tradicionales. Ustedes saben que hay una crítica bastante intensa hacia aquellas mujeres. Vos mencionas la generación del 68, que en tu país, en México, bueno, tuvieron la plaza, en fin, tuvieron unos eventos muy significativos que transformaron las mentalidades de la gente. Pero en este momento hay una propuesta de retroceso a un momento anterior a estos movimientos que cambiaron nuestras condiciones de vida y dieron lugar a la puesta en crisis de las feminidades y de las masculinidades tradicionales. Entonces, creo que el término rearme es esto, estar alertas ante los rearmes patriarcales que pueden sostener no solo los hombres, sino también algunas mujeres que proponen, por ejemplo, volver a las maternidades tradicionales, ¿no? De volver a las conyugalidades tradicionales, donde los hombres no se vean amenazados porque lo toman como amenaza, amenazados por las mujeres que quitan sus puestos de trabajo y en cambio entonces ellos ya no pueden ser los buenos proveedores económicos. Entonces, volver al momento histórico anterior, en que los hombres eran proveedores económicos y las mujeres estaban al interior del hogar y las mujeres teníamos hijos. Bueno, por supuesto que todo esto es para reconsiderarlo de una manera crítica. Por eso les propuse un modelo teórico de análisis que es el juicio crítico, que es no descuidar esto que otros llaman el pensamiento crítico. Yo lo que traté es de explicarles cómo se gesta el juicio crítico o el pensamiento crítico desde la perspectiva psicoanalítica, desde la perspectiva del psicoanálisis, viendo el desarrollo evolutivo del infante humano, ¿no? Pero creo que es extensible al resto de la sociedad también. El uso del juicio crítico, del pensamiento crítico como herramienta de transformación. No el acatamiento, no esos criterios de sojuzgamiento, ¿no? Bien no nos van a hacer.
Así A que ver, bueno, te vamos a exprimir hasta lo último. Tenemos a Ine por un lado que quiere hacerte una pregunta y después allá arriba Paulina también levantó la mano. Vamos en esa secuencia si les parece. Buenas, muchas gracias, Mabel. Gracias. Me quedé con el punto este que traías de la distribución de las responsabilidades. Se me viene la pregunta, ¿cómo empezar a desnormalizar de que la mujer tiene la responsabilidad de las tareas de la casa, ¿no? ¿Cómo hacer al varón más protagonista en este rol del hogar? ¿viste cuando planteé lo de el momento evolutivo en que surge el juicio crítico? Cuando una persona se pone de pie, se afirma sobre sus propios pies y dice no, bueno, esto también como recurso para plantear esto que estabas diciendo, ¿no? Me parece que hay algo que es clave cuando hacemos el trabajo psicoanalítico con perspectiva de género, que es el criterio de empoderamiento de las mujeres, ¿no es cierto? Y en estos criterios de empoderamiento, y también de los varones, por supuesto, cuando están en situaciones de crisis, en estos modelos de empoderamiento, tenemos que hacer propuestas de transformación. El psicoanálisis, junto con los estudios de género, implican propuestas de transformación. Para las teorías psicoanalíticas, lo clásico, hacer consciente lo inconsciente. Esa es la propuesta clásica del psicoanálisis como proyecto de transformación, ¿no es cierto? Allí donde estaba el ello, que esté yo, el yo, en fin, depende de qué modelo psicoanalítico quieras tomar. Para los estudios de género, transformarnos social y subjetivamente, hacer una transformación no solamente de cada persona en su modalidad subjetiva, sino en los vínculos entre las personas. Entonces, este es el criterio de empoderamiento que vamos a usar a través de la práctica psicoanalítica. El de reconfigurar modalidades no solamente subjetivas, sino también vinculares. Con el no, y esto que se llama, como les dije, se llamaba la experiencia de autonomía, ¿no? Bien. Paulina. Gracias. Hola, Paulina López Domenech, acá de Chile. Hola, ¿qué tal? Hola, Mabel, mucho gusto de verte. Mis disculpas, llegué tarde. Yo estoy terminando bueno, no tan terminando, digamos, pero una tesis doctoral, feminismo, emociones, política y activismo en feministas, digamos. Entonces, me he dado vuelta harto el tema de las emociones en relación al género, porque obviamente yo desde la clínica, yo pertenezco también a La Morada, que es una organización feminista chilena con harto tiempo, digamos. Trabajamos todo desde la lógica del psicoanálisis, con perspectiva de género, por ponerle un nombre, y más bien lacaniano, digamos. Pero las emociones, y me dan vuelta, y tú mencionas las emociones como un trabajo con las masculinidades. Entonces, te quería preguntar si estas emociones, por una parte, son dos preguntas. La primera, si estas emociones tienen que ver de alguna manera, que surja algún significante emoción que al parecer, y ponerle nombre a eso corporal que vive estas masculinidades. Y por otro lado, la pregunta es, en relación a la clínica, ¿cómo hacer para que esas masculinidades, tú lo dices grupal, pero que reconecten también, tengo la impresión, con el cuerpo, porque de repente el conectarse con este cuerpo totalmente como de repente cindido, y con esta cabeza que está funcionando. Entonces, ¿cómo lo hacemos o si tiene sentido, como también trabajar esos aspectos? Esa es mi pregunta, gracias. Sí, sí. No tengo muchas respuestas para tu planteo sobre
el modelo de emocionalidad basada en el cuerpo, en algo que transcurre en el cuerpo. No tengo... Sin embargo, hay muchos autores que lo han trabajado así y que proponen recursos de análisis, de psicoanálisis para los varones, pidiéndoles un registro exhaustivo de la conexión entre determinados sentimientos y determinados aspectos de sus cuerpos. Por ejemplo, dónde registra la ansiedad, dónde registra la angustia, dónde registra el miedo, dónde registra la tristeza, y que también que focalice en partes de sus cuerpos. Para mí no es fácil esto, pero sé que hay personas que trabajan incluso con grupos de varones, grupos terapéuticos, donde esto es parte del trabajo más básico, más esencial. Hacerse cargo del propio cuerpo y registrar íntimamente el propio cuerpo, porque si no los varones, parecería que los varones más convencionales tienden a pensar el cuerpo en términos de ponerlo en acción, ya sea para actividades deportivas, ya sea para el sexo, pero son cuerpos puestos en acción, pero no cuerpos puestos para la reflexión, para la autoobservación, ¿no es cierto? Entonces, salvo bajo los parámetros de lo que algunos psicoanalistas llaman la hipocondría. Entonces el cuerpo solamente pasa a ser una fuente de amenazas de que algo malo va a suceder. Pero me parece que podemos movilizar y hacer algunos otros, algunas otras propuestas con esto de poner el cuerpo para los varones, ¿no? Y ampliar el repertorio de los varones en cuanto a la autoobservación de sus cuerpos. Si no, parece que las mujeres siempre estaríamos más pendientes de aspectos de nuestra corporeidad, y generalmente se lo asocia al trabajo maternal que hacemos, ¿no? A poner el cuerpo para los otros, y bueno, me imagino que para los varones hay otras maneras de poner el cuerpo que no sean solamente en posiciones de, como les decía, de la acción específica, ¿no? Mabel, quizás antes de ir dando un cierre, ¿no? Para terminar en hora y para no agotarnos, no agotarte sobre todo. Yo nuevamente agradecerte. Esta Rosa, ya te doy la palabra, Rosa y Bitumano. Yo traería, primero me pone muy contento que en nuestro auditorio haya muchos colegas en calidad de estudiantes en formación dentro de nuestro instituto. Cosa que no siempre es fácil de convocar. Eso me pone muy contento desde mi rol como decano. La verdad que me alegra muchísimo. Por otro lado, siempre estos temas tienen una mirada como de una suerte de pesimismo de cuánto falta, ¿no? Pero también me parece que siempre es importante que ponerlo en diálogo con cuánto se ha hecho, cuánto se ha avanzado, y que estos temas no nacieron hace 10 años, nacieron hace mucho, fueron creciendo, fueron tomando distintas áreas de conocimiento y produciendo allí. Y creo que vos sos un ejemplo de eso, ¿no? En cómo no te has quedado exclusivamente con la práctica clínica, ¿no? Y has podido producir conocimiento como punto de partida freudiano, pero no como punto de llegada en algún punto, ¿no? Y como lo planteaba Silvia Bleichmar en algún momento, ¿no? Y el valor de la clínica para interrogar algunas teorías también. En ese sentido, bueno, me parece que sí falta que, por ejemplo, en nuestra especialización tenemos 2 clases de género y una de diversidad durante 2 años. Es muy poco, pero es algo, y también tenemos estas actividades complementarias. Una muy bien llevada adelante por Irina Carril, digo que es una referencia también, y bueno, y la otra, la doy yo con un equipo, ¿no? Pero me parece que esto, ¿no? Y ahí a mí me viene mucho a la memoria alguien que para mí también es una referente, como sos vos, que es Eva Giberti, que siempre insistió con esto de la formación en distintos
ámbitos, ¿no? Con los médicos, con los legislistas, con nuestra propia disciplina, ¿no? Cómo introducir una suerte como de cortes, cómo poder introducir estos temas, porque estos temas son básicamente multidisciplinares y interdisciplinares, ¿no? Una cosa es cómo lo piensa la academia y otra cosa es cómo esto hace carne en ciertas gestiones, ¿no? Lo que implica para una persona ir a denunciar, por ejemplo, o someterse a un revisión médica con cuerpos disidentes, que tú dabas una beta de interés allí, ¿no? Entonces, bueno, yo me parecía más que preguntarte, era como poner sobre la mesa, ¿no? Esto de, bueno, también hemos hecho mucho, también han hecho mucho y algunos nos hemos sumado. En Sí, ese sí, sentido, me parece que siempre tenemos que parar un poco y pensar colectivamente que también estamos en otro momento y que estas olas de conservadurismo o de muy reactivas también se teorizaron que iban a venir, ¿no? También se pudo como avisar que en algún momento iban a venir. Quizás, creo que Débora lo dice, Débora Tajer, en algún momento vivimos como una ilusión de una primavera eterna, ¿no? Pero bueno, sí, acá sí. estamos, en plena atención. Rosa, ¿te Listo. parece? Y capaz que ahí vamos como cerrando ya por la hora. Rosa, sí, Bueno, sí, Deuda. sí. Sí, yo de Bueno, todos modos que quería que esto plantearles que estemos alerta ante esta embestida neopatriarcal que está surgiendo, por supuesto que remarcando y reforzando los avances que hemos logrado y sabiendo que no tenemos que retroceder, no, no, no. Es sostenernos, mantenernos y buscar cada vez mejores recursos de investigación, de publicaciones, de reuniones, en donde todo este pensamiento compartido haga sinergia como para avanzar, como les Exacto, dije, una sociedad un poco más justa y más equitativa para todos, para exacto, todos. exacto, Mabel. ¿Rosa? bueno, gracias. Bueno, justamente digo, ya que quedo a última como hago honor a mi apellido, no voy a hacer una pregunta, sino un comentario. En primer lugar, felicito la organización de esta actividad, al decano, a la comisión directiva del Consejo Académico del IUPA y AUDEP, y me pareció excelente y la participación de colegas también de otros países, pero lo que yo quiero resaltar es este camino que ha venido haciéndose en AUDEP y en la UDELAR, en Facultad de Psicología, hace muchos años. Bueno, en AUDEP hay una de las referentes, mencionaste Salina Carril, Mauricio, pero está Charo Allegue, la doctora Charo Allegue acá, que hay mucho camino hecho y creo que esta actividad marca un hito en lo que han sido las investigaciones, tanto a nivel conceptual como su aplicación en la clínica. Me parece que es muy, muy importante. Y es muy importante también, no solo por eso, sino porque pone en evidencia la producción desde AUDEP, que nada menos que el decano Mauricio Clavero, haciendo una publicación, un libro de la temática, que me parece riquísimo. Yo no pude asistir a la presentación del libro, me queda pendiente su lectura, pero entiendo que eso es algo muy importante para la institución y para la clínica psicoanalítica del Uruguay. No hay muchos precedentes sobre esto y felicito a ambos y siento que aprendí mucho. Y también esto, digo, que uno lo ve no solamente en la sociedad, sino concretamente en referentes políticos de derecha en este momento. Me parece que hay que estar absolutamente alertas a esto y reubicar esta temática con este embate feroz y ciego. ¿Tá? Bueno, muchas gracias.
Mabel, no sé si querés decir en las últimas palabras o No, algo. ya lo dije y les agradezco mucho que me hayan invitado. Espero volver cuando me vuelvan a invitar. Está siempre invitada, vení cuando quieras. ¿Está? Son capaz que lo que hacemos siempre, me parece abrir los micrófonos y despedir a Mabel con un fuerte aplauso, ¿no? Me parece que está bueno. Y bueno, estás por acá, Mabel. Gracias. Aplausos para ustedes y por esta iniciativa. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Mabel. Chao. Gracias Chao. por todo. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Maravillosa la ponencia. Muchas gracias. Chao, gracias.